que se llama Semillario de Cocreación en Mediación de Lectura, Escritura y Oralidad. De la aplicación, barra de configuración. Aquí hay otra persona que de pronto tiene el micrófono activado. Diana Bueno, Grajales, configuración, ayuda y comentarios. me dijo que por acá hay como algo. Bueno, les recuerdo que este espacio es un espacio concertado entre tres entidades, que es Unisabaneta, Corporación Universitaria de Sabaneta, Confenalco Antioquia, que es la Caja de Compensación Familiar, y Comala, que es el colectivo de Memoria, Arte y Literatura Latinoamericana. Este semillario se está viviendo pues de dos maneras. Hay unos encuentros que están participando unas personas de manera presencial y hay otros encuentros que se dan de manera virtual. Hoy tenemos entonces nuestro invitado es Carlos Andrés Delgado con la propuesta Un Cuento de Verdad, que es un taller de crónica. Entonces sean todos y todas bienvenidas. Entonces esta reunión ya la pusimos a grabar con la intención de que nos... Se te apagó el micrófono. Juan, apagas el micro. Listo, qué pena. Carlos Andrés Delgado es ingeniero de producción con maestría en escritura creativa. Tiene 2 novelas publicadas, Sabotaje y el Vertigo, y El Vértigo del Viaje, y 2 colecciones de crónicas, Noches de Striptease y El Pecado de la Carne. Actualmente coordina la Biblioteca Pública de Confenalco Castilla. Entonces, Carlos, bienvenido. Bueno, y bien pueda, entonces lo escuchamos, somos todos oídos. Bien, gracias Juan Camilo, muchas gracias por la presentación, por la invitación. ¿Me estás escuchando ahí? ¿Está bien el sonido? ¿Nos Sí, podemos ya? ahí estamos bien. Todo bien. Bien, excelente. Muchas gracias por conectarse. Veo que hay 48 personas conectadas, entonces hay buen público. Vamos a arrancar de una vez. El propósito del taller es hablar de la crónica y la metodología es la siguiente. Vamos a ver unos conceptos breves y la idea es que escribamos. Sí, esto es un taller. En los talleres se viene a practicar. Y entonces la idea es que vamos a proponer 2 retos de escritura creativa en los que podamos aplicar lo que aprendamos. Entonces la metodología va a ser esa. Vamos a ver algunos conceptos, ejercicio, breve espacio para escribir y otro breve concepto y otro espacio para escribir, y así finalizamos la sesión. Lo que yo he creído con estos talleres de escritura creativa es que uno debe de esforzarse un poquito, es presionarse. Hay gente que dice, no, hombre, Andrés, es que a mí no me gusta ir a los talleres de escritura porque me ponen a escribir y a mí me gusta escribir en otro espacio y tal, y cada quien pues tendrá su metodología, pero esto es son escrituras en borrador, no vamos a escribir la crónica de una vez, pero sí la invitación es a que se arriesguen, y el ejercicio realmente es muy sencillo, y la idea es que también participemos y nos leamos algunos 2 o 3, porque aquí pues somos muchos, o la idea es que que compartamos algunos textos escritos. Como les digo, son talleres en caliente, entonces no vamos es decir, todos van a estar bien, eso lo hablamos ahorita, pero entonces la idea es esa, dar un poquito de teoría, ejercicio, otro poquito de teoría y ejercicio, y ya ahí terminaríamos. Entonces, ahora, si alguien va teniendo inquietudes, pues alza la manito, participa, le damos la voz y ahí nos vamos yendo con el tema. Bien. Ahora, ¿desde dónde les voy a hablar yo? No les voy a hablar les voy a hablar desde la experiencia, más que desde la academia, ¿sí?
Ese es el perfil mío. Yo realmente la formación base mía es la ingeniería. Fui ingeniero mucho tiempo y después terminé una maestría en escrituras creativas, pero con el pálpito de la escritura siempre, siempre lo tuve muy cerquita. Entonces les voy a hablar más desde la práctica, es decir, desde mirar los temas, proponerle a los editores, publicar y, y leer y vivir la calle. Entonces, yo les voy a ir dejando en el chat las páginas desde donde vamos a tomar la información. Bien, arranquemos con ese concepto de la crónica. ¿Qué es la crónica? Un cuento que fue verdad. Un cuento que es verdad, que es la definición de García Márquez para crónica. A mí me gusta mucho esa definición porque tiene dos palabras clave. Un cuento que fue verdad. Es decir, que si bien, arranquemos por la palabra verdad, si bien es un hecho real, porque la crónica es un subgénero del periodismo, está contado con técnicas de literatura de ficción. ¿Sí? Ahí están las dos palabras clave. Un cuento que fue verdad. Entonces, ¿estamos presentando? No, no estamos presentando. Yo estoy hablando aquí y ahorita hacemos la presentación. Pues ahorita si hay algo para que leamos, yo lo voy presentando. Concentrémonos en las dos palabras. Un cuento que fue verdad. Entonces, la crónica siempre, a mí la convención es que la historia sea real, que no nos estemos inventando nada, que los hechos sean verificables, ¿sí? Que tengan datos, que tenga estadísticas, que tengan las que se contestan a las 5 preguntas del periodismo. Es decir, que obedece a todas las convenciones del periodismo tradicional, ¿sí? Sobre todo con esa premisa, es que todos los datos sean verificables, ¿sí? Esa es la palabra verdad. Ahora, es un cuento. Lo que quiere decir García Márquez con esa palabra cuento son las herramientas con las que se escribe ese género narrativo. ¿Cuáles son las herramientas con las que se escribe ese género narrativo? Por ejemplo, el diálogo, se vale escribir un diálogo. La descripción de atmósferas, se vale la descripción de atmósferas. Creación de escenas, se vale la creación de escenas. Personajes, cambios de tiempo. Juan Villoro decía que la crónica era el ornitorrinco de la prosa, porque el ornitorrinco es un animal muy raro, que tiene que tiene el pico del pato, que tiene cuerpo de roedor, y en fin, la crónica, según Juan Villoro, muy bueno. Aquí vamos a estar dando autores para que los vayan anotando, ¿sí? Entonces ya vimos a García Márquez, muy bueno las crónicas de García Márquez. Juan Villoro, muy buenas las crónicas de Juan Villoro. Entonces, pero para que nos concentremos en esas dos palabras, porque hay gente que me dice, Andrés, yo escribí esa crónica, pero me inventé un personaje. Entonces ya es una crónica, porque hay algo de ficción. Permítanme, voy a cerrar la puerta aquí para poder estar aquí con ustedes bien. Ya ven. Bien, entonces tenemos que, esa es una primera definición de crónica. La crónica también es llamado periodismo literario, también es conocido también como periodismo narrativo. Si nosotros cogemos esas dos palabras, podemos hacer las dos definiciones o digamos, como las convenciones que estamos trabajando hoy. Si trabajamos periodismo narrativo, quiere decir que se está cumpliendo todas las convenciones del periodismo, pero que también nos ayudamos del tema narrativo. Lo mismo periodismo literario, es periodismo, pero con las herramientas de la literatura. Ahora, ustedes dirán, ¿cuáles son las convenciones del periodismo? Ya lo hemos hablado. Que tenga, por ejemplo, nombres propios, que tenga direcciones, que tenga, por ejemplo, datos de precios, que tenga datos de distancia, de tiempo, en fin, ¿sí?
que cumpla con las 5 preguntas del periodismo: el qué, el cuándo, el cómo, el quién, el por qué, ¿sí? Y la narrativa es que tenga los elementos literarios. Por eso cuando, entonces hablemos de, no, entonces ejemplos, ya dimos una definición, ahora veamos ejemplos. Por ejemplo, la novela de Truman Capote, A Sangre Fría. Vamos a hablar ya de bibliografía. A Sangre Fría es lo que llamó Truman Capote una novela real, es decir, una novela que sucedió en efecto, que todo lo que se cuenta ahí sucedió en realidad. Entonces, está Truman Capote, está, por ejemplo, Alberto Salcedo Ramos, está Leila Guerriero. Les voy a pasar un primer link para que lo sigan en el chat y yo lo voy a proyectar para que lo vamos siguiendo. Entonces, vamos a compartir la pantalla de este primer espacio, de esa definición de crónica. Ahí está el link que acabo de pasarles para que lo vamos siguiendo. Y vamos a compartir aquí la pantalla. Y ustedes alguien que me diga que ya está viendo la pantallita. Ya está viendo alguien que me diga si ya lo estamos proyectando. Andrés, sí, ya estamos viendo. Es la página web. Sí, es una página web. Sí. Ahí hay una foto de un señor muy bueno. Estamos hablando ya de ejemplos de Home 13 Thompson. Home 13 Thompson, hablemos un poquito de este señor, para que ahí está cómo se describe. Home 13 Thompson. Thompson, periodista norteamericano, que se inventó un género que se llama el periodismo gonzo. El periodismo gonzo es crónica. Cuando estamos hablando de crónica, estamos hablando de periodismo literario, estamos hablando de periodismo narrativo. Ya dijimos que esos son sinónimos. Ahora, dentro de la crónica y del periodismo hay un subgénero que se llama periodismo gonzo, que este señor lo propuso, y el periodismo gonzo lo que dice es que las crónicas se pueden contar en primera persona. Entonces ya va otra convención del género. En este taller se prometió que íbamos a mirar algunas convenciones del género del periodismo. Ya dijimos una: se valen las herramientas narrativas. La segunda: se vale narrar en primera persona. El periodismo tradicional le tiene mucho temor a la primera persona. Ustedes han visto que cuando uno lee las notas del Colombiano, del Tiempo, de Semana, en fin, todo está escrito en tercera persona, porque la tercera persona se supone que logra una sensación de objetividad. Pero todos sabemos que la objetividad es un sofisma de distracción, porque la objetividad, dicho por la ciencia dura y exacta, no existe. Entonces, Thompson ahí tiene un libro muy bueno que se llama Miedo y Asco en Las Vegas, también tiene película y es muy recomendable. Ese post, por favor, lo guardan, lo leen para que tengan una definición de la crónica. Lo que vamos a hacer acá es dar bibliografía, porque son 2 horas para darlo. Esto es un tallercito nuclear. ¿Sí? Nuclear quiere decir que tiene peso, que está concentrado. Entonces, ahí les queda el link para que chequen algunas definiciones, algo de historia del periodismo narrativo, y a continuación vamos a leer un primer ejemplo. ¿Qué es eso de combinar? Entonces alguien dirá: pero Andrés, ¿qué es combinar el periodismo con la literatura? Vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a leer un pedacito, solo un pedacito, de una crónica que se llama La travesía de Whitby. Ya también se los voy a dejar en el chat. Entonces, vamos a leer. Yo les voy a leer aquí un pedacito para que ya sepamos cómo se combina la literatura con el periodismo. La travesía de Whitby. En la áspera trocha de 8 kilómetros que separa
a Whitby de su escuela se han desnucado decenas de burros. Allí además los paramilitares han torturado y asesinado a muchas personas. Sin embargo, Whitby no se detiene a pensar en lo peligrosa que es la senda atestada de piedras, barro seco y maleza. Si lo hiciera, se moriría de susto y no podría estudiar. En la caminata de ida y vuelta entre su rancho localizado en el resguardo indígena de Arquía y su colegio ubicado en el municipio de Unguía, emplea 5 horas diarias. Así que siempre afronta la travesía con el mismo aspecto tranquilo que exhibe ahora mientras cierra la corredera de su morral. Son las 4:35 de la mañana. En enero, la temperatura suele ser de extremos en esta zona del Darién chocuano, ardiente durante el día y gélida durante la madrugada. Whitby, 13 años, cuerpo menudo, tirita de frío. Hace un instante le dijo a Prisciliano, su padre, que prefiere bañarse de noche. En este momento, ambos especulan sobre lo helado que debe haber amanecido el río Arquía. Menos mal que nos bañamos anoche, dice el padre. Esta noche volvemos al río, contesta el hijo. Bien, detengámonos ahí un momento. Entonces, vamos a repasar lo que hemos hablado hasta entonces. Ese primer momento, entonces, mire cómo arranca la crónica. En la áspera trocha de 8 kilómetros que separa a Whitby de su escuela, se han desnucado decenas de burros. Detengámonos en esa primera frase para ver qué es lo que hay allí. Esto es un ejercicio de hermenéutica, un ejercicio de ponerle la lupa al texto, porque es que así es que se estudia literatura, ¿sí? Es decir, con paciencia y deteniéndonos en los detalles. Cuando aquí dice en la áspera trocha de 8 kilómetros, ya vemos un dato duro, ¿sí? La distancia que tiene que caminar Whitby. Es un niño, porque está en la escuela, es un niño, no sabemos todavía, tiene 13 años, ¿sí? Ya ese dato también lo dio Alberto Salcedo. Es un niño que está en la escuela, que tiene 13 años, tiene un cuerpo menudo y tiene que caminar 8 kilómetros para llegar a la escuela. Y el camino que va a recorrer es un camino peligroso, porque se han desnucado burros, ¿sí? ¿Qué otro dato? Es decir, aquí, ¿qué otro dato duro? Datos del periodismo. Son las 4:30 de la mañana. Están en el río Arquía, en la zona del Darién. Mire toda la información. En este espacio. Andrés, perdón, ¿tú estás mostrando la imagen del autor o estás mostrando el texto? El texto. En este momento estamos viendo solamente la imagen de Hunters S. Thompson. Ah, bueno, señor. Se quedó como abierto. Ah, perdón, hermano. Excelente, pero entonces yo lo que pasa es que quiero es compartir. Hola, linda. Quiero compartir toda la pantalla. Ah, qué pena, mano. Entonces, volvamos a empezar a compartir. Qué pena, hombre. Vean. Ahora sí. Estamos viendo ahora a sí estamos en el texto, ahora sí. La travesía de Whitby, ¿cierto? Eso sí. Listo. Bueno. Entonces, pero sí se los había pasado, sí había pasado el link, sí, bueno. Sí, el link sí lo habías enviado. Bueno, señor, muchas gracias. Entonces, mire, ahora aquí, entonces, volvamos a empezar aquí con esto. Miren que aquí dice, en la áspera trocha de 8 kilómetros que separa a Whitby de su escuela, se han desnucado decenas de burros. Entonces ya vimos, es una zona de, el niño tiene que caminar 8 kilómetros, el niño se llama Whitby, tiene 13 años. ¿Qué más cosas tiene este primer párrafo? Diálogos, mire esto. Menos mal que nos bañamos anoche, dice el padre. Esta noche volvemos al río, contesta el hijo. Estos son elementos de la literatura,
¿Sí? ¿Qué elementos hay del periodismo? Los datos. ¿Cuáles son los datos? El Darién chocuano, son las 4 de la mañana, cuántos años tiene el niño, ¿sí? Son datos que se pueden verificar, no es información que Alberto Salcedo se inventó, sino que en efecto son los datos de la historia real. ¿Qué más hay aquí? Por ejemplo, el tema de la atmósfera, de lo difícil que es el camino para esa crónica. ¿Cuál es el resumen de esta crónica? Es un niño que tiene que caminar un montón en el Chocó y de esa historia Alberto Salcedo se vale para narrar una universalidad. ¿Cuál es la universalidad? La dificultad de ciertos niños para llegar a la escuela. ¿Sí? Entonces, en uno ve cómo empieza la crónica. La crónica se vale mucho de las técnicas del cine, ¿sí? Porque mire que eso es como una película. Estamos viendo una cuestión que es como una escena, ¿sí? Es un niño que se levanta, habla con el papá, le dice que no le gusta bañarse por la mañana, que es mejor bañarse por la noche, ¿sí? Entonces, allí está un primer ejemplo de crónica. Ahora, si una fuente muy interesante de crónicas, se las voy a pasar por acá, ¿sí? Es una página que se llama Crónicas Periodísticas. Y en Crónicas Periodísticas hay una cantidad de autores como para revisar. Al que esté interesado y le guste ya profundizar un poquito más del tema, se mira en esa página que les mandé y a este lado izquierdo, por ejemplo, está Alberto Salcedo Ramos, que lo acabamos de leer, ¿sí? Está Josefina Licitra, está, por ejemplo, Dalia Martínez, está Cristian Alarcón, por ejemplo, este señor Zico, que es tan interesante. Hay muchos autores, por ejemplo, aquí está Fray Medina, que también está muy bien. Es una página que es de estudio y uno puede encontrar personajes y autores muy reconocidos. Por ejemplo, Santiago Rocagliolo, ¿sí? Premio Anagrama de Literatura. Por ejemplo, este señor Ryszard Kapuczynski, maravilloso Ryszard Kapuczynski, polaco. ¿Sí? Chequemos a Ryszard Kapuczynski. En esta crónica que se llama La Guerra del Fútbol. Entonces, por ejemplo, leamos algo de Ryszard Kapuczynski. Luis había leído un informe del partido de fútbol entre los equipos de Honduras y El Salvador. Los dos países jugaban para ganar el derecho a participar en la Copa del Mundo de 1970 en México. El primer partido fue llevado a cabo el domingo 8 de junio del 69 en la capital hondureña, Tegucigalpa. Nadie en el mundo prestó atención. El equipo de El Salvador llegó a Tegucigalpa el sábado y pasó una noche sin dormir en su hotel. El equipo no pudo dormir porque era blanco de la guerra psicológica emprendida por los hinchas hondureños. Una multitud cercó el hotel. La muchedumbre lanzó piedras en las ventanas y hacía ruido golpeando latas y barriles vacíos con palillos. Lanzaron petardos uno después de otros. Alinearon vehículos y tocaron sus bocinas parqueados delante del hotel. Los hinchas silbaron, gritaron y cantaron canciones hostiles. Esto duró toda la noche. La idea era que un equipo soñoliento, nervioso y agotado estaría limitado para perder. En América Latina, estas son las prácticas comunes. ¿Sí? Honduras derrotó el día siguiente por 1-0 el soñoliento equipo de El Salvador. Ese es Ryszard Kapuczynski. Miren que, por ejemplo, hay una característica que tiene la crónica. Martín Caparrós, que es otro escritor muy bueno, Martín Caparrós decía que
que una crónica, la virtud de la crónica es que puede generar interés de un tema que inicialmente no se tenía. Generar interés que inicialmente no se tenía. Mira que, por ejemplo, yo, la verdad, con un partido de fútbol de Honduras, ese tema no me interesa. Pero cuando Martín Caparrós me lo cuenta, yo ya me quiero leer esa crónica. Porque mire, o sea, eso parece una película, ¿no? Una película. A esta gente la tienen asediada para poder que no gane el partido, para que se trasnochen. Eso parece la escena de una película inicial, ¿cierto? La escena inicial de una película. Entonces, esa es una de las convenciones también de la crónica, es que ese primer párrafo tiene que ser un primer párrafo canchero. Digo yo canchero es que atrape al lector, que le genere interés. ¿Sí? Bueno. Andrés, tenemos por acá una mano levantada. Si le damos la Sí, palabra a bueno, Julia, no la si de veo. pronto De nos una, a ver. quiere compartir la Despacio. palabra. Ya la vi, sí. Andrés, A muchas ver, gracias. No, básicamente les dejé un mensajito en el chat porque me sacó la página, entonces no alcancé a abrir el link que compartiste. Te agradezco si lo vuelves a compartir. Muchas gracias. ¿cuál de todos? Hemos compartido 3. Bueno, los Bueno, tres, porque me botó la página. bueno, Blanca, de pronto estás en el grupo de WhatsApp también de los encuentros virtuales. Ahí los estamos compartiendo. yo te lo Ah, paso. yo Bueno, estoy en un grupo de WhatsApp, pero por lo que veo son los presenciales. Ah, bueno, listo. bueno, Igual si algo sí, yo hágale. puedo compartir ahí también los links. Pero Aquí lo entonces volvemos te a... agradecería si me envías el link Ya, para ingresarme ante los virtuales. Listo. Gracias. vale. Entonces, ahora, ahí en ese, en esa página también está Andrés Delgado, para que no digan pues que es que el profe lo que hace es echar carreta, mucha teoría y no practica. Ahí hay crónicas de Andrés Delgado para que las busquen y las lean. Entonces, vámonos con el primer ejercicio, porque es que esto tiene que ser así. La idea es ser una actividad maratónica para que no me duerman, porque la literatura a veces da mucho sueño. Por eso hay que ir rapidito y con energía. Entonces, vámonos con el primer ejercicio de escritura creativa, de crónica, ¿sí? Pasa es que, sí, vamos a hacer un ejercicio de escritura para que tengan el computador, el lapicero, en fin, y lo vamos a escribir. Ahora, vamos a escribir sobre un personaje, ¿sí? Vamos a trabajar la creación, pues vamos a trabajar la reportería de los personajes, ¿sí? ¿Cómo es la reportería? Pero eso no se hace de cualquier manera. Sí, solamente es para que tengamos en el radar de, vamos a escribir sobre un personaje, porque eso también es, eso es parte de la crónica, el perfil. ¿Sí? El perfil periodístico es un género muy conocido. Por ejemplo, hay una revista que llama, a ver, Bocas, y en Bocas hacían perfiles de gente famosa. En Gato Pardo también hay perfiles de, entonces, que el perfil de Pipe Bueno, que el perfil de Shakira, o por ejemplo, más interesante, el perfil de un lustrabotas, el perfil de un vendedor de mangos, porque de eso se trata la crónica, de los personajes marginales, ¿sí? Personajes literarios. Ahora, un, cómo se reportea un, un personaje? Lo vamos a ver acá con una técnica que se llama el detalle llave. ¿Qué es el detalle llave? El detalle llave es ese detalle de una persona que nos abre las puertas, digámoslo así, las puertas de su alma, las puertas de su personalidad, más bien, pues para que no le pongamos a esto alma. No sabemos si tenemos alma. Que nos abre las puertas de su personalidad. ¿Cuál es el detalle llave que abre las puertas de su personalidad? Y vamos a ver una definición y unos ejemplos. Vamos a leer un
un detalle llave de este señor Eduardo Caballero Calderón en un libro que llama Los Diarios de Tipacoqui. En todos los cursos de literatura, de periodismo, hay que dar bibliografía y autores, porque lo que yo pienso es que lo más interesante de los estudios se hacen es leyendo, al menos la literatura se estudia es leyendo. No ganamos nada con ir a los cursos y no sacamos un buen rato para sentarnos a leer. Entonces, muy recomendado Eduardo Caballero Calderón con ese libro. Y miren pues la partecita. Santicos, la señora que vivía cerca del páramo de Tipacoque, un pueblo perdido en el Santander, era una matrona que cuando se iba a mercar el maíz y la sal, dejaba a Dionisio, su esposo, encerrado en el rancho con candado. ¿Sí? Miren, en tan pocas frases, tanta información, eso es técnica literaria, por eso uno tiene que estudiar la técnica. Santicos, la señora que vivía cerca del páramo de Tipacoque, un pueblo perdido en el Santander, era una matrona que cuando se iba a mercar el maíz y la sal, dejaba a Dionisio, su esposo, encerrado en el rancho con candado. María de Brava, las Santicos, que se iba y dejaba a ese señor encerrado en el rancho. Miren, esto es un detalle llave, porque con ese detalle se está mostrando la personalidad de Santicos. De nada vale que nosotros digamos que Santicos es muy celosa. ¿Qué significa ser celoso? Todo y nada. Si uno dice que alguien es desconfiado, ¿qué quiere decir eso? Todo y nada. La crónica, la literatura se muestra con hechos, ¿sí? Entonces, Santicos, cuando se iba a mercar, dejaba al marido encerrado en el rancho con candado, ¿cierto? Es el carácter de esa señora. ¿Cuál va a ser el reto? Ahorita vamos a ver otros ejemplos. El reto es escribir el detalle llave de una persona que conozcamos, ¿sí? Y esos son 3 líneas. Eso no nos vamos a demorar. Veamos otro ejemplo para que clarifiquemos el ejercicio que vamos a hacer y damos un ratico para que escribamos. Entonces, el detalle llave son acciones. Miren, por ejemplo, este. El señor X espera que le llenen la copa de vino. Cuando el mozo vuelca unas gotas en su mano, la cara de X cambia en un segundo color, vira del rojo al morado frambuesa y exclama: es el primer mozo con un mal de Parkinson que conozco en mi vida. ¿Sí? Este es de otro señor que se llama Zico, que tiene un género que se llama periodismo border. ¿Qué estamos viendo acá? Este señor X es un señor muy prepotente, pero como Zico es periodista y sabe cómo se escribe la cosa, él no dice que X es un prepotente, sino que lo pone en una situación. Esto es una escena. La crónica y el periodismo narrativo beben mucho del guión. Miren que a uno en la película no le dice quién es el malo. No aparece una voz en off diciendo quién es el malo de la película, sino que uno a través de las acciones se da cuenta de quién es el chacho de la película y quién es el antagonista. Miremos otro. En una crónica sobre Ron Jeremy, una de las grandes estrellas que dio el cine porno, Juan Pablo Meneses, cuenta más o menos lo siguiente. ¿Qué fue lo que pasó? Juan Pablo Meneses, un periodista, fue a entrevistar a Ron Jeremy, que es un porn star. ¿Y qué le pasó a Juan Pablo Meneses entrevistando a Ron Jeremy? Dice acá: Ron Jeremy rodó cerca de 1.500 películas gracias a una superpolla de 25 centímetros y ha hecho una fortuna. Luego de la entrevista, Meneses le pide a Jeremy que se tomen una foto juntos. Mientras posan, Jeremy lo abraza y le dice: esto te costará $10. ¿Qué estamos viendo ahí? Que este tipo es un cretino, un usurero. O sea, el man es una estrella del porno y le está cobrando $10 por tomarse una fotico. O sea, muy miserable, ¿no? O sea, uno siendo famoso, ¿por qué va a cobrar por una? Y menos $10, pues.
pero Juan Pablo Meneses no lo dice así, lo pone en acción. Veamos, por ejemplo, esto. Una mañana mientras me bañaba, Marcela esculcó los mensajes recibidos en mi celular, y se encontró con esta joya. La novia le revisó el celular al tipo y vio un mensaje. Y el mensaje dice: todo queda entre nosotros, Sara. Imagínese donde la novia le esculque el celular al tipo y le encuentra un mensaje de estos. Pero mire qué hizo Marcela. Cuando salí del baño, en vez de hacerme el reclamo, Marcela me tumbó en la cama, se desnudó y me sexó con una ferocidad nunca antes vista. ¿Sí? Es decir, en vez de hacer el reclamo, se desnudó y se lo comió. Eso pinta el carácter del personaje de esta chica. ¿Sí? Es un carácter, bueno, ya cada quien lo calificará. Pero a lo que voy es que en la crónica, en la literatura también, el carácter del personaje se pinta con acciones. Entonces, vamos a dar un espaciecito. Vemos 62 personas. Entonces, vamos a darnos 5 minuticos para que escribamos un detalle llave que describa el carácter de una persona. ¿Hay dudas con eso o está claro? Si alguien tiene una duda, levanta la mano para que la respondamos entre todos. Pues para que todos escuchemos con la inquietud. Y si no, de una vez nos vamos al ejercicio. Listo, entonces nos vamos para el ejercicio. Juan Camilo, aquí hay profes. ¿Quién es el público que tenemos aquí? Carlos, sí, tenemos personas de diferentes regiones, que es la modalidad virtual, la presencial, pues más personas como del área urbana, pues del valle, pero desde este tenemos de diferentes regiones del departamento. Tenemos personas vinculadas a los procesos de biblioteca, tenemos algunos profesores que acompañan lectura, escritura y oralidad de jornada escolar complementaria, profesores de las escuelas, gente interesada, personas interesadas en la lectura y la escritura, en las narrativas. Vale, de una. Entonces, vamos a hacerlo bien democráticamente, a ver quién participa y si no lo hacemos dictatorialmente y le preguntamos directamente, por ejemplo, a Lady Diana Castro o a Diana Jimena Gil o a Jason. No lo escribamos en el chat. Venga, dejemos ese chat quietecito para que lo dejemos con los links que yo le estoy pasando. No. El que lo escriba y lo quiera compartir, alza la manito. ¿Sí? Para que no llenemos ese chat de cosas. Porque quiero que les quede ahí digamos, la bibliografía. Copien esos chats, esas direcciones, que ahí hay material. O sea, toda la gente que está aquí, en bibliotecas, profe, lo que sea, de pronto necesita bibliografía, necesita material, necesita cosas para presentar, y esto dinamiza. Les queda el material para que lo chequen y busquen cosas para las clases, para las bibliotecas, para los muchachos, para hacer ejercicios en clase, que esto también les da herramientas para los ejercicios de la clase. Entonces, vamos a darnos 5 minuticos. Y entonces levanta la mano el que quiera compartir el primer ejercicio de caracterización del personaje a través de las acciones, que se llama el detalle llave. Listo, vámonos. Esperemos 5 minuticos. Vamos a apagar la cámara y nos vemos a las 4. Vamos a las 4.
Sí, sí.
Compañeros, vamos a continuar entonces. Lady Córdoba dice es que tengo interferencia. Bien. Entonces, vámonos con la lectura del ejercicio. ¿Quién quiere? Bueno, entonces empecemos. Aquí están las manos levantaditas. Chun. Diana Grajales. ¿Quieres Hola, compartir tu ejercicio? Ahí. sí, me escuchan bien. Sí, te estoy Pero escuchando. bueno, ya, por acá, listo. Vamos a ver, yo lo hice pues corto, ¿cierto? Más o menos como los ejemplos. Dice lo Ajá. siguiente. Cuando Berta le pidió a su jefe un nuevo lapicero, este le pidió regresar el lapicero viejo, el que según ella ya no tenía tinta, y le dijo, pues que vas a montar una papelería de cuenta mía. Berta, con una sonrisa mal fingida, se regresa a su escritorio y busca entre la basura el lapicero que ya había tirado. Sí, total. No, que sí, muy... vemos ahí el carácter de este personaje, claro, ¿cierto? Es o sea, un lapicero. Pero, vea, hay una cosa interesante. Cuando las cosas están bien escritas, no necesitan explicación. ¿Cierto? O sea, ¿qué vamos a explicar de esa escena? Está muy bien. Está, hey, dame un lapicero. No, tráigame el viejo. Entonces tuvo que ir a entregar el lapicerito viejito para poder traer, ¿cierto? Ahí hay como a ver, ¿cómo es la palabra? Sí, o sea, todos sabemos qué está pasando ahí. ¿Sí? Es diferente cuando uno le dice, no, sí, es que se te acabó por decir, no sé, a un equipo grande que cueste, un lapicero. Se pinta el carácter de esa persona. Como cuidando, además porque le dices que vas a montar una papelería, ¿o qué? Pues no. ¿Cómo? Sí, es una... es que no... nosotros aquí en Antioquia decimos codo, pero no la palabra castiza. ¿Cuál sería, Juan Camilo? Ayúdame. ¿Cómo podría uno decirle a la persona? Es muy, ¿qué? Es Tacañería, muy, sí, muy tacañería. tacaño. Tacañería, Sí. eso. Tacaño, sí. Bien, eso, sí, Diría muy uno por tacaño. allá en mi tierra tan conchudo. Tan conchudo. Bien, Diana Grajales, excelente. Vámonos con Muchas gracias. Wilson. Estoy Buenas aquí tardes leyendo en para orden acá. todos. ¿Cómo estás, Wilson? Bien. Un saludo cordial. Dice así, cuando toqué la puerta, ella se abrió. Un hombre de buenos modales y amabilidad, de sotana negra, me atendió. Una vez autentificada la partida, cancelé el monto del servicio. Sobraban 100 pesos. Decidí dejarlo así. Se lo expuse. Pero el amable señor me dijo, recíbelos, es tu de vuelta. Si hubieras venido faltándote 100 pesos, yo no autenticaría este documento. Ya, véalo. También, ahí se ve. Tenemos esos 100 pesos que si se le hubieran faltado, yo no le hago nada. Sí, estricto. Bien, excelente. Cuando en un buen taller de literatura, el texto que está bien, sí. Y la idea pues es esa, es que podamos seguir avanzando. Wilson, ya, Wilson Muriel. Tú eres Wilson Valencia, Wilson Muriel. Listo, hola. ¿Se me escucha bien? Sí. Listo, perfecto. Dice así. Es sábado. Como todos los sábados estoy sentado en el Parque de Belén. Allí están mis amigos los más sabios, y entre ellos Juan. Ya son años de conversaciones, de charlas sobre política, libros y la vida cotidiana que nos pasa enfrente. Juan siempre me ha dejado un olor en mi memoria, reforzado por el humo y matizado con la nostalgia de lo que pudo ser y no fue. Excelente. Ahí Gracias. está. Ahí está pintado. Vea, esos ejercicios son los que yo llamo ejercicios viscerales. ¿Por qué son viscerales? Porque son ejercicios en caliente, no son ejercicios editados. Entonces, todos los ejercicios viscerales están bien. Lo que importa es la actitud. Bien, ya vamos con Lady Diana.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. No sé, es mi primera vez que hago un ejercicio así, entonces no sé si está bien. No, adelante. Ella, okay. Ella con su vestido al viento eleva su falda y brinda una sonrisa honesta que refleja su coqueta mirada, con tono suave empática en su trato, rodeada de los chicos que salen de la escuela. Su firmeza y determinación se escuchan ante la expresión, niños, es todo por hoy. Ella, con su paciencia desbordante, termina los quehaceres mientras espera que los padres de Juanita pasen a recogerla después de una larga tarde. Eso es. Muy bien. Esa es la idea. A ver, ¿quién sigue? Yo insisto, ¿verdad? Si lo importante es la actitud en estos momentos, la actitud es arriesgarse a contar, a leer. Natalia Puerta. Bueno, para que Dale. Hola a todos. Jerry y Gardel corren 1 kilómetro hasta esperar en lo alto de la montaña a su amo, quien ha llegado en su estruendosa moto. Desde allí, los tres descienden lentamente, celebrando su encuentro. Bien, excelente. Y miren que la idea del ejercicio es que sea un ejercicio corto, porque después si uno quiere trabajar más el personaje, pues entonces hay que hacer la reportería de más cosas. Pero inicialmente lo que hay que hacer es poner la lupa y la concentración. Natalia, muchas gracias. Tengo una pregunta. Yo sé que el ejercicio consiste en trabajar un personaje como tal, ¿cierto? Pero entonces en este caso está bien que se hable de los perros. Sí. No, es que ve, sí, muy bueno que hablemos de eso. Lo que pasa es que un personaje puede ser una persona o pueden ser varias, puede ser un perro, incluso puede ser una ciudad, puede ser un río, puede ser, porque por ejemplo, por ejemplo, un gato tiene unas personalidades muy definidas. Sí, no, total, un personaje puede ser una guitarra, si uno le da connotaciones de la personalidad. Sí, sí, claro. Y si uno, por ejemplo, si fueras a describir una ciudad, la ciudad también funciona como personaje, un río, una carretera, un carro. Bien, Eldi Faneri. Eldi. Hola, sí, también es la primera vez yo voy a leer uno, no sé, me da hasta pena leerlo, pero bueno. No. Es acerca de, bueno, dice, es de mi tío. Te dice, en las montañas de Peque, Hermilson Hernández, conocido cariñosamente como Mincho, siempre fue un campesino humilde y generoso, comprometido con su comunidad. Tras años ayudando en el hospital, amigos y vecinos lo convencieron de aspirar a la alcaldía. Sin dinero ni promesas vacías, Mincho recorrió las veredas a caballo, ganando el respeto de su gente, aunque perdió 2 veces, nunca desistió. Finalmente, en el 2023, con el apoyo de su gente, llamado Los Ejudos, ganó con 2.612 votos. El día de su posesión, los campesinos le regalaron un sombrero, símbolo de su origen. Hoy, el hombre del sombrero gobierna con orgullo, sin olvidar de dónde viene y quién lo respalda. Eso, está bien. Ahora, ¿qué es gobernar con orgullo? Mire que eso, por ejemplo, pero no para que lo contestes, no. O sea, está bien el ejemplo, solo para terminar de explicación. Mire que si uno dice, yo gobierno, él gobierna con orgullo. Si fuéramos a poner gobierna con orgullo en una acción, no en un adjetivo ni una descripción. Esa es la diferencia, un adjetivo y una descripción. ¿Qué significa gobernar con orgullo? No sé, ¿qué significa eso en una acción? Verlo en una escena, que saluda a la gente, que está sonriente, que hace las cosas, por ejemplo, decir, hace las cosas bien, que es hacer las cosas bien. Eso es muy vago. Bueno, muchachos, muchachas, no nos va a dar el tiempo para leerlos todos, porque vea, hasta ahí hay un montón de gente, ¿sí? Conectadita y haciendo la tarea. No vamos a alcanzar a leerlos todos, porque sigue el otro ejercicio, ¿sí o qué? Entonces, Sara,
Vamos a leer unos cuantos, no todos. Sara Montiel. ¿Para qué? Hola, Joe. Sí, tú. Bueno, buenas tardes, Bueno, listo. buenas tardes. Bueno, yo escribí. A quien entra le saluda siempre con una gran sonrisa. En sus manos la seguridad del conjunto. No dejar entrar a nadie que no lo tenga permitido. No vaya a ser que vuelvan a vaciar un apartamento. Desde mi ventana lo escucho gritando. ¡Que viva diciembre! Eso es un portero. Sí. Ya. Ah, bueno, no, pero ahí lo vemos. Es un portero eufórico, es un portero, en las acciones lo vemos. Lo vemos que es un tipo amable, que se corre el riesgo, o sea, un portero amable está muy bien, pero se corre el riesgo de que se le entren y se le roben las cosas. Ahora, mira, cuando tú dices el conjunto, tienes que poner qué conjunto es, porque yo me quedé, es que alegría de conjunto, y yo, ¿un conjunto qué? ¿Los conjuntos de los números primos o el conjunto de los El verdes? conjunto residencial. Sí. Ah, eso, el conjunto residencial. Sí, sí, yo dije, uy, el conjunto, vea, qué lindo, pues, sí, conjunto residencial, sí. Pero está bien, uno ve, uno lo ve, eso es lo importante de los perros, que uno los sienta, que sean vivos. Por eso los superhéroes son tan malucos, a mí los superhéroes me parecen tan casposos, porque es que los superhéroes son increíbles, o sea, eso no se cree, siempre buenos, no, nada, como los personajes que tienen blancos y negros. Sí, yo digo blancos y negros, es que sean complejos, ¿sí? Blanca Nubia. Blanca Hola, Nubia se prepara Jason Bedoya. listo. Por Ya. meses había intentado maquillarlo, lo asumo. Fue mi responsabilidad dotarlo de luz. Uno de esos días de sol radiante, en medio del calor casi infernal y una conversación ya marcada en el calendario, comprendí lo que antes no podía. Mujer, tú en realidad no me conoces, me dijo con un tono burlesco. Tú a mi lado eres como una tierna ratoncita al lado de un viejo lobo. Ya. Está muy bueno, pero le falta cosas. Porque, por ejemplo, ¿qué significa un viejo lobo? ¿Qué significa dotarlo de luz? Ella como que lo quiere cambiar, pero, pero ¿qué significa? ¿Qué es un viejo lobo? Es un tipo mujeriego, es un, no sé, o sea, está bueno el inicio. Bueno, sí, lo que pasa es que esto está en contexto porque yo estoy escribiendo un libro, entonces sí, estoy un tipo muy mujeriego con una chica que lo quiere llenar de luz, que quiere cambiarlo. Entonces por eso lo pongo así, pero efectivamente, entonces le falta más, ser más, digamos que se comprenda mejor, porque ustedes son ese lector que apenas va a empezar, digamos Sí, que a encontrarse en la obra. vale. Pero mira que no tiene que ser algo largo. ¿Sí? ¿Qué significa ser de luz? ¿Qué significa ser un ser? Pero mira, ¿qué ser un ser? La pregunta sería, ¿qué significa ser un ser de luz? Y responder en dos palabras. Un ser de luz significa llegar a las 7 a comer. No sé, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser un ser de luz? Bueno, ahí está la tarea. Pero está bien, está bien. Además que eso es una tarea toda ilusoria, ¿no? Ya estamos muy grandes para querer cambiar a la gente. ¿Qué es? Sí, ya la gente grande, ya estamos muy grandes para querer cambiar a la gente. Eso es un objetivo muy ingenuo, querer cambiar a la gente. Y más si esta Claro, y gente, él se lo pinta cuando le dice eso, él más, responde eso, deja de ser tontica, que yo soy lo que soy, punto. eso, sí. No, por eso yo digo que está bien el ejercicio. Jason, sigues tú y se prepara Gladys Rivera. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Aguirre es una maciza mole de huesos y carne. Su cabellera larga y tupida de canas es la huella inequívoca de su indomable rebeldía. Un apartamento pulcro y lleno de libros contrastaba con la austeridad del amoblado. Una mesa atestada de bolígrafos y unos retales de papeles salpicados de notas eran su única compañía. La luz tenue y mortecina que se colaba por las ventanas derramaban un aire monacal sobre las paredes de aquel edificio de Suramericana.
Ya. Hey, detective salvaje, ¿cómo estás? ¿Bien o no? ¿Qué has hecho? Este man es un personaje. Jason Bedoya es un personaje escapado de una novela de Roberto Bolaño. Ay, qué rico. Jason, bien, excelente. Ahí está. Y hay una muy buena atmósfera ahí en el relato. Yo creo que hay una muy buena descripción. Bien, bien, Jason. Gladys, y sigue Luz Mary. Buenas tardes a todos y todas. Dice así, ella salía a las 3 de la tarde del colegio, 2 horas más tarde de lo habitual. Estaba llena de cosas. En una mano llevaba la cartulina con letras grandes y redondas. En la otra una bolsa repleta de cuadernos. Y a la espalda una maleta, la que llevaba todos los días, siempre repleta de lápices de colores, marcadores, borradores, libros, llaves y planillas. Sí, excelente. Muy bien. ¿Quién seguía? Luz Mary. Luz Mary, sigue Alejandra. Alejandra Cifuentes. Reactivando. Desactivar audio. Más opciones de desactivar audio del micrófono botón. Desactivar audio del micrófono. Más opciones de audio. Compartir botón. Compartir. Más opciones de audio. Desactivar audio del micrófono botón. Desactivar audio del micrófono. Control más opciones de vida. Encender la cámara botón. Más botón de menú. Vista botón de menú. Reaccionar botón contra. Participar botón. Gente botón. 60. Chat botón. Mostrar. Compartir botón. Más opciones de audio botón contraído. Abrir espacio. Y 12. Diana Teresa Mar. Luz Mary. Lady Córdoba Pala. Mezcla estéreo. Ahí tiene problemas con el micrófono. ¿Será que no le deja? Vea, vamos a hacer algo, Juan Camilo. Luz Mary, cuando le prenda el micrófono, de una le damos entrada. Sí. Dos participantes entrando en la sala de espera. Porque puede ser que sea una personita. Bien, vamos a hacerlo así. Cuando Mary entre, si nos quiere leer, nos lee. Más opciones de audio. Y por ahora vámonos con Aliens Vega. Compartir botón. Chat botón. Mostrar conversación. Ocultar conversación. Gente botón. 58. Participar botón. Gente botón. Cuadro de silenciar al primero, porque si no, pues alguien más la tiene que silenciar porque creo como que tiene problemas ahí con el audio. Sí. Bueno. Entonces, dale tú, Andrea. Andrea. Creo que es Lady. Lady Córdoba es la que en este momento está con la mano levantada. Pero Lady ya no leyó. Venga, otra vez. ¿Quién Esa es otra Lady. Esa es otra Lady. Lady Córdoba Palacios. Sí. Ah, bueno, Lady, hágale pues. Hasta el corazón se me acelera para poder leer esto, que no sé si esté bien, pero bueno, vamos a hacer la idea. No. 5 a.m. de la mañana, se asoma el sol brillante por una ventana clara y transparente. A lo lejos se escucha una voz de la madre de Spring, que lo llama con amor y con voz tenue. Él solo levanta su cabeza y con cara aburrida y trasnochada. ¡Qué pereza! Cuando sea presidente, pediré esos horarios tristes, pesados, macabros, aburridos, no sean para niños. Sí, está bien. Bueno, vamos con otra persona, con otra que no haya leído, pero no veo aquí. Parece que se borraron como las manitos. Yo estaba leyendo aquí las manitos levantadas y se me borraron. Otra vez. Andrés, es porque han ido bajando las manos. Los que han ido participando la han ido bajando. Entonces solamente en este momento la tiene Erika levantada.
Sí, bueno, Erika, hágale pues. Erika Andrea. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me escucha? Bien. Sí, te estoy escuchando. Bueno, dice, Doña María Usma es cantante popular y siempre que va a empezar su presentación, topa fuertemente el micrófono y con voz muy grave dice su nombre y el de su grupo. Inicia alentando al público con un grito guapachoso. Logra que toda la atención sea puesta en ella. Bien, bien. Listo. Entonces, bueno, entonces vamos a dejar aquí el primer ejercicio, ¿sí? Vamos a dejar aquí ese primer ejercicio, vámonos, porque la idea es que podamos hacer unas lecturas y podamos hacer el segundo ejercicio, que es un poquito más largo. Entonces, quedamos que la crónica es un cuento que es verdad, que tiene que ser hechos reales. Queda un primer ejercicio que es la caracterización de un personaje. Hay perfiles muy buenos. Voy a buscar uno aquí que se llama, uno de Truman Capote, se lo voy a ir dejando en el chat. Todo lo que tenga que ver con el tema de perfiles está escrito de esa manera. Por ejemplo, Leila Guerriero, argentina, tiene un libro muy bueno sobre perfiles de Nicanor Parra y personajes muy interesantes argentinos. Se escriben con esta técnica. Entonces, ya quedamos que se evitan adjetivos, ¿sí? Es una persona mala, es una persona buena, es una persona tímida, eso no se sabe qué quiere decir eso. Se pone en acción. Las películas lo hacen, las películas ponen en acción a los personajes y nosotros hacemos la interpretación. Eso tiene tiene un significado muy importante, porque de esa manera se pone a participar al lector. Mire, por ejemplo, miren ese primer ejemplo de los lapiceros. Uno tiene que estar concentrado para interpretar qué está pasando con el personaje. No se está diciendo que la persona está caña, se está poniendo en acción, ¿sí? Entonces, esa es la primera técnica que vamos a ver en nuestro breve taller de crónica. La segunda técnica tiene que ver con un tema de atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Es el entorno, ¿sí? ¿Qué es el entorno? El ambiente. Es diferente contar una historia en los bosques de Santa Elena, un bosque frío, un bosque de pinos, con altura, con nieblina, con bajas temperaturas, en una cabaña de madera, ¿sí? A contar una historia en la playa. Sol, mar, calor, brisa. Entonces, si en una historia estamos abrigados con chaquetas, la otra historia estamos bajo un ventilador, aire acondicionado, ¿sí? Entonces, esa es una cosa, un tema vital, una variable vital en el tema de las historias, es el entorno, la atmósfera. Y vamos a leer ejemplos. Ahora, de una vez les voy a poner el reto para que lo vayan pensando y ahorita cuando definamos bien de qué se trata, lo vamos puliendo. Pero por ahora la pregunta es, vamos a tratar de escribir al menos una primera escena de una crónica de viaje, un viaje, ¿sí? Que es muy recomendable. Cuando ustedes salgan de viaje, lleven un diario para que lo registren, como si fueran escritores, como si fueran reporteros, llevar la reportería. Y aquí va a ser el espacio para yo dar la cuña de algo muy importante que yo siempre mantengo, y es una libreta de notas. Me preguntan, Andrés, ¿cuál es un consejo para las personas que queremos empezar a escribir? Es llevar un diario. Un diario, y yo mantengo mis libretas, se llaman las libretas Moleskine. La Moleskine es una libreta de periodista pequeñita, que es la que utilizaba Picasso, Hemingway,
Matisse, en fin, varios artistas y escritores de la historia. Y así son las redes sociales del profesor de hoy. Entonces yo les voy a dejar las redes sociales, una red social mía que se llama Moleskine 32, ¿sí? ¿Qué es una Moleskine? Una libreta de notas. Entonces les voy a dejar acá la cuenta de Twitter, a los que les gusta el Twitter, mal llamado X, qué tristeza esa red social, y les voy a dejar el Instagram. ¿Qué hay en esas redes sociales? Temas de los que estamos trabajando hoy, ¿sí? Temas de periodismo narrativo, de literatura, temas de cultura, ¿sí? Ahí se las dejé en el chat para que le peguen un ojo y sepan desde dónde les estoy hablando. Eso es una Moleskine, ¿sí? Un diario. Entonces, cuando uno se va a viajar, aprovecha y lleva una Moleskine. Y ese va a ser el reto de escritura siguiente. Y es escribir un primer párrafo de una crónica de viaje, donde practiquemos una cosa, que es la atmósfera. Vamos a describir a dónde estábamos. Es diferente irse a pasear a un charco de Cocorná, a irse a pasear al túnel de Oriente, a donde la tía de Frontino, a donde el tío en Arboletes, o en Centroamérica, en Machu Picchu, en fin. Vamos a describir la atmósfera. Vamos a hacer un ejercicio de atmósfera. Y vamos a... Entonces, ahora los ejemplos, ¿cierto? Porque eso es importantísimo. Y vamos a leer un pedacito de una gran novela que se llama El perfume. El perfume de Patrick Suskind, muy conocida esa novela y muy recomendable. ¿Por qué es muy recomendable la novela? Porque la novela de Patrick Suskind trabaja con un tema muy importante que son los sentidos. Ahora, ¿cuál es la clave para describir las atmósferas? Hay que describir con el olfato, a qué huele. Hay que describir con la piel, cómo se siente. Hay que describir con los ojos, cómo se ve. Hay que describir con los oídos, qué se escucha. Vamos a leer ejemplitos para que veamos de qué estamos hablando. Entonces vamos a leer el primer párrafo del perfume de Patrick Suskind. Independiente de que Suskind haya escrito ficción, porque el perfume es una novela de ficción, esta técnica nos sirve para el periodismo narrativo. Vamos a leer un pedacito a ver qué tal Suskind escribe este perfume. Dice, en la época, vamos a ubicar aquí el tema de las atmósferas, ¿sí? Vamos a leer en clave de atmósferas. En la época que nos ocupa reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina. Los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata. Las cocinas a col podrida y grasa de carnero. Los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido. Los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria, a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias, y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba por el clérigo, el oficial de artesano como la esposa del maestro. Apestaba la nobleza entera y si incluso la reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno, porque en el siglo XVIII aún no se había atajado la actividad corrosiva de las bacterias y por consiguiente no había ninguna acción humana ni creadora ni destructora
ninguna manifestación de vida incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de algún hedor. ¿Sí? Ya uno ve una atmósfera ahí, ¿no? Un ambiente. De eso es lo que se trata esta técnica, de poder saber el espacio donde estamos. Y como es natural, el hedor alcanzaba sus máximas proporciones en París, porque París era la mayor ciudad de Francia, y dentro de París había un lugar donde el hedor se convertía en infernal, dentro de la Rue Axfers, yo no sé francés, alguien que sepa francés que nos lea esta partecita. Bueno, durante 800 años se había llevado allí a los muertos del hospital y de las parroquias vecinas. Durante 800 años, carretas con docenas de cadáveres habían vaciado su carga día tras día en largas fosas, y durante 800 años se habían ido acumulando los huesos en osarios y sepulturas, hasta que llegó un día en vísperas de la Revolución Francesa, cuando algunas fosas rebosantes de cadáveres se hundieron y el olor pútrido del atestado cementerio incitó a los habitantes no solo a protestar, sino a organizar verdaderos tumultos, en que fue por fin cerrado y abandonado después de amontonar los millones de esqueletos y calaveras en las catacumbas de Montmartre. Una vez hecho esto, en el lugar del antiguo cementerio se erigió un mercado de víveres. De nada, no, ya le dan a uno ganas de seguir leyendo la novela de Shushkin, El perfume. Ahí vemos un ambiente, vemos una atmósfera. De eso se trata. Vamos a leer un pedazo, otra partecita de otro texto. Aquí está, vamos a ver, acá está. Entonces, vamos a leer a nuestro escritor invitado, que se llama Ryszard Kapuściński, polaco, muy bueno. Y vamos a leer una partecita de lo que dice Kapuściński. ¿Qué dice Kapuściński? Lo primero que llama la atención es la luz. Todo está inundado de luz, de claridad, de sol, y tan solo ayer un Londres otoñal bañado en lluvia. Un avión bañado en lluvia, un viento frío y la oscuridad. Aquí, en cambio, desde la mañana, todo el aeropuerto resplandece bajo el sol. Todos nosotros resplandecemos bajo el sol. Tiempo ha, cuando los hombres atravesaban el mundo a pie o a caballo o en naves, el viaje los iba acostumbrando a los cambios. Las imágenes de la tierra se desplazaban despacio ante sus ojos, el escenario del mundo apenas giraba. El viaje duraba semanas, meses. El hombre tenía tiempo para familiarizarse con ambientes diferentes, con nuevos paisajes. El clima también cambiaba gradualmente, poco a poco, antes de que el viajero de la fría Europa alcanzase el ardiente Ecuador. Ya había experimentado la temperatura agradable de Las Palmas, el calor del Mahara y el infierno de Cabo Verde. Hoy no queda nada de aquellas gradaciones. El avión nos arrebata violentamente del frío glacial y de la nieve para lanzarnos el mismo día al abismo candente del trópico. De pronto, cuando apenas nos hemos restregado los ojos, nos hallamos en el centro de un infierno húmedo. Enseguida empezamos a sudar. Si hemos llegado de Europa en invierno, nos libramos de los abrigos, nos quitamos los jerseys. Es el primer gesto de nuestra iniciación, es decir, de la gente del norte al llegar al África. ¿Sí? Ese pedacito que es de un libro muy bueno que se llama Ébano, es la crónica de Ryszard Kapuściński en África. Y él está contando cómo es viajar desde Europa a África. Y él dice que ahora no hay tiempo para las gradaciones. ¿Sí? Usted se monta en Europa y de una ya
a África y no le da tiempo de eso. Bueno, vamos a leer otro ejemplo para que escribamos el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a leer? El ejercicio que vamos a escribir es escribir un primer párrafo de una crónica de viaje, ¿sí? Un primer párrafo de una crónica de viaje donde hayamos estado, donde podamos ver el sitio donde estuvimos. ¿Eso qué significa? Es describir el ambiente. Y vamos a describir con los sentidos, ¿sí? Vamos a leer otro pedacito para que demos tiempo de escritura, leemos 2 o 3 ejemplos y terminamos, ¿sí? Corto y enérgico. Vamos a leer este pedacito de una crónica de Susan Orlean, de ahí de la página de Periodismo Actual. Un ómnibus es lo mejor y más grande que puede pedir un grupo viajero de cantantes de gospel a través de sus ruegos. Se sienten bendecidos si los contratan para un show, pero de verdad benditos si pueden encontrar la forma de llegar a él. A veces, cuando los llaman, no tienen cómo ir. Volar no es una opción porque es demasiado costoso y porque los conciertos de gospel ocurren en lugares a los que no suelen llegar las líneas aéreas, como Demópolis en Alabama y Madison en Georgia. Los Jackson Southdaniers han cantado en programas de gospel en todo Estados Unidos casi cada fin de semana en los últimos 50 años y viajan de show en show abarrotados en cualquier auto. Agradecían a Dios si éste era capaz de llevarlos al evento y traerlos de vuelta antes de quedarse varados. En 1965 cantaron una competencia de gospel en Detroit y uno de sus fanáticos apostó contra un seguidor de los Mind Clowns of Joy a que los Southerners ganarían. Los Smithy Clowns eran los favoritos, pero ganaron los Southerners. El fanático quedó tan agradecido que les regaló un bus como una parte de sus ganancias. Los Southerners viajan ahora en su tercer bus. Está pintado de azul y plata, tiene una placa que reza "Abróchese con Jesús" y el nombre de Jackson Southerners calado en una ondulante caligrafía en la parte posterior y a ambos lados del vehículo. Bueno, vamos a dejar ahí para que demos el espaciecito de la escritura. Entonces, ¿cuál es el reto? Escribir un primer párrafo de una crónica de viaje donde veamos el entorno, que veamos el paisaje. Eso es o sea, yo me acuerdo que en primaria la descripción, ¿cómo es la definición de la descripción? Es pintar con palabras. Eso es. Vamos a hacer una descripción. Bien. Por aquí me escribieron en el chat. Para la asistencia mi nombre es Aidenir Palma, pero no estoy en la reunión. Bueno, ahí está. Y por acá preguntan que los que no tienen ni Instagram ni X. Para los que no tienen Instagram ni X, les voy a dejar un blog. Un blog. Compañeras, compañeros, ¿hay duda, inquietud con el ejercicio? O de una nos vamos. ¿Listo? No hay dudas. Bien. Entonces vamos a darnos un ratico. Vamos a darnos, son las 4:40. Vamos a darnos un espacito más largo porque la idea no es que sea una frase, sino un parrafito. Entonces vamos a darnos al menos 10 minuticos de escritura, 10, y nos vemos acá faltando 10 para que leamos algunos y terminemos la sesión de hoy. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Entonces no hay, nos vamos al ejercicio. Yo voy a apagar aquí la cámara y el micrófono para que arranquen a escribir un primer párrafo de una crónica de viaje. Chao.
Bien, vamos a ir terminando la sesión. Los que hayan escrito, vamos a darle la última revisadita. Vamos a darnos 5 minuticos más. 5 minutos, no, 2 minuticos más. Para que vayan terminando de pulir. Y entonces, ¿qué sigue, compañera? Sigue que alcemos la manito de a ver quién más quiere participar. Vamos alzando la mano para yo identificar quién sí, quién quiere leer. ¿Sí? Vayan alzando la manito para yo tenerlos en el radar. Bien. Entonces, a ver. ¿Dónde están acá? Bien, entonces nos vamos con Fanny. Fanny Toro. Arranca tú, Fanny. Sí, señor. Muy buenas tardes para todos, compañeros. Dice, Fanny. la carretera ¿Puedes leer? destapada. ¿Sí me escucha? Bueno, entonces Alejandra Cifuentes. ¿Me escuchan? Carlos, Fanny va a leer. Fanny estaba Alejandra, hablando. ¿escuchas? Andrés. Profe, ¿me escucha? Don Carlos, ¿me escucha? Hola. Don Carlos, ¿me escucha? ¿Qué hay? Ahora sí. Sí. Bueno, Ahora sí. listo. Dice, la carretera destapada se extendía ante nosotros como una serpiente de polvo y piedra, dispuesta a engullirnos en su entraña rugosa. El barro y la tierra nos recordaba que la lluvia había pasado, dejando su huella en forma de charcos y surcos profundos. Nuestra moto avanzaba con dificultad, sorteando las piedras y los baches que parecían detenernos en seco. La montaña se alzaba entre nosotros, su cumbre envuelta en una niebla densa. Ahí me quedé. Bien. La niebla es una zona bien... Es fría y vas en la carretera. Es mi primera experiencia como tutora de PTA para llegar a una de las veredas que tiene mi municipio y que es de acompañamiento. Prácticamente es subir toda la cordillera y cuando íbamos llegando es una zona muy fría y pedregosa, bastante pedregosa. Así como hay que subir, también hay que bajar a la vereda. En carro nos demoramos alrededor de 1:30 a 2 horas. Bueno, Fanny, está muy bien. Eso es lo que debe de quedar escrito. Eso mismo que me acabaste de decir es lo que debe escribir. Vámonos con Jefferson. Jefferson. Profe, soy Aidiner Palma, es que no pude entrar desde mi cuenta, entonces me tocó desde esta, pero soy Aidiner. Bueno, Aidiner, hágale pues. Bueno, sí, por eso lo aclaré en el chat para lo de la asistencia, porque pues es complicado. Ya, sí, por eso es que lo decías, claro. Ajá, bueno. Dice, la mañana estaba tan calurosa, el sol con toda su potencia anunciaba su presencia. Sedienta me acerqué al puerto. Por primera vez sentía la brisa del mar suave y refrescante. El olor indescriptible a sal, algas, peces me llenaba de calma y de curiosidad. Caminé por la rambla que era de madera envejecida y asfalto, hacia el lugar de embarcación. Las voces se confundían con el sonido de las olas al chocar contra las lanchas que luchaban por mantenerse cerca. Hasta ahí alcancé a escribir. Bien. Está bien.
Sí, ahí lo vemos. Vale. Blanca Nubia. Carlos está Alejandra Cifuentes, profe. acá No, bueno, vámonos pues con estaba Alejandra esperando Cifuentes. desde hace ratico. Sí, hágale. Alejandra. Alejandra Cifuentes. Bueno, que se Seguimos. movió. Bueno, sigamos. Entonces sigamos pues Entonces, con Blanca. entonces voy yo. Listo. Blanca Nubia, sí. El tren avanzaba lento, como si el paisaje de niebla y colinas quisiera retener un poco más ese rincón del mundo donde el tiempo parecía olvidar su propio paso. A través de la ventana, la lluvia dibujaba surcos en cristal y cada gota parecía caer como un suspiro, como una despedida de esos valles verdes y solitarios. Me pregunté si alguna vez volverían, si aquellos caminos que ahora quedaban atrás recordarían mis pasos, o si, como todo en la vida, terminaría diluyéndose en el eco de aquel lugar en mi memoria. Bien, excelente. Y tiene ahí un tinte también poético. Bien, Y es de que eso me se trata. gusta mucho la poesía, me gusta mucho. Pues estoy Sí, aprendiendo, pero... eso se te nota. Bueno, sigamos. Vean, lo que pasa es Profe, que me les voy a retirar porque por aquí voy con paciente, tengo consulta, entonces me les retiro. Muchas gracias, Sí, un abracito. a ti. Sigue Wilson Valencia. Sí, señor. Allí estaba yo, viendo cómo pequeños y diminutos copos de nieve caían sobre mi gabán. Las calles, al lado y lado, tenían montañas de nieve. El frío hacía doler mis pies, manos, orejas, y caminar se me hacía difícil. El firmamento estaba gris y se unía a la distancia con los rascacielos llenos de pequeñas luces, observados por un ser inmensamente sorprendido. Bien, está bien. Yo creo que esa es la idea. Vea, los textos en un taller de escritura, el texto es el que habla, no la explicación, ¿sí? El texto es el que tiene solito que explicar. Por eso cuando yo digo bien, es porque, ¿qué más voy a decir? Ahí está pintado la atmósfera, el ejercicio que estamos teniendo. Jason, mi amigo detective salvaje. Bueno, el día es radiante y los ánimos caldean nuestra marcha. Un total de 26 personas y 2 perros conforman el grupo de caminantes. A medida que nos vamos adentrando en el monte, el camino va perdiendo el trazo y el rastrojo se va instalando en muchos de sus recodos. Atravesamos un lindo riachuelo que en tiempos de la herrería llamaban Pozo de los Micos. Hoy es conocido como el Pozo del Amor por la forma de corazón que delinea sus aguas. Aquí un montón de mariposas amarillas nos asaltan y se posan sobre nuestros cuerpos. Parecemos a Mauricio Babilonia encaramados en alguna cumbre de los Andes. Bien, vea qué bonito eso. Además que está la referencia pues los 100 años de soledad, que tiene esta canción, ¿cierto? ¿Se acuerdan la canción que se menciona a Mauricio Babilonia? Una canción Claro. de música tropical. De Rodolfo Icardi. De Rodolfo Icardi. Sí, el personaje de 100 años de soledad. Jason, bien bacano, y eso enriquece mucho el texto. Yo soy muy amigo de las citas, de ese juego metaliterario, de meter gente, de convocar con la cita a los autores. Eso enriquece mucho el texto, no solo la descripción, sino traer a los otros literatos. Bien, sigue por aquí Luz González. ¿Yo me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, yo lo nombré Sueños apagados, voces silenciadas. En la casona ya todo estaba dispuesto para el almuerzo.
Como de costumbre, se disponían los preparativos para recibir a los comensales del pueblo y a los que llegaban con tránsito al Urabá antioqueño procedentes de Medellín, la capital antioqueña. Una de las escalas obligadas es Mutatá. Allí hay una pausa de un viaje de 18 horas antes de arribar al destino final, el puerto de Turbo, ubicado sobre el tapón del Darién que da paso a Panamá. En el ambiente hay una tensa calma, se respira un aire de incertidumbre. El conflicto armado se agudiza entre el ejército colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, que a 1970 cumplía poco más de 20 años, mal contados. En medio de los oficios de la casona grande, en medio de los oficios de la cocina grande de la casona, en medio de los olores, colores y sabores, en medio del bullicio de los empleados, una risa nerviosa deja sentir la angustia de sus gentes, porque para entonces hubo sucesivas amenazas de las tomas guerrilleras del Frente Quinto de las FARC, que operaba en la llamada Puerta de Oro de Urabá, como le dicen a Mutatá, que para la década de los 70 aún era un pueblo pequeño y polvoriento que no contaba con más de 50 casas levantadas en tabla y paja. Diario llovía a torrentes, un Macondo en medio de la selva. Allí estaba retratada la novela de Gabo. La tragedia pasa y el olvido queda. Mutatá, bueno, lo voy a dejar hasta ahí, pero tenía otro pequeño párrafo. No, sigue, qué pena contigo. Mutatá había vivido el dolor de la guerra y el drama de las desapariciones de campesinos inocentes, campesinos que se debatían entre la vida y la muerte en medio del conflicto armado sin más explicaciones que el no sé, expresión obligada para callar las verdades encarnadas, la crítica razonada, el diálogo concertado, el dolor de la guerra sin rostro. Ser testigos acallados era el deber ser, olvidar era la consigna. Voy a dejar hasta ahí. Te rindió. Está muy bien. Es porque, ¿sabes por qué? Es porque tienes claro el tema. Cuando uno redacta con esa claridad, mira que tienes con esa extensión, quiero decir, largo, escribiste larguito en tan poco tiempo, eso quiere decir es que tienes claro el tema. No tienes que esforzarte mucho porque lo tienes ya en el corazón y en la mente. Y ahí está, o sea, y ese trabajo es para terminarlo. Yo creo que está muy bien. Bueno, gracias. Luz, gracias a ti. Erika Andrea Estrada. Es una vereda hermosa al sur de Río Negro, llamada El Higuerón, que respira el aire puro y el olor a eucalipto y a pino. La hace verdaderamente agradable, perdón. Pero llega el tiempo de lluvia y es tormentosa la salida de sus habitantes al pueblo, pues la carretera se torna resbalosa, la tierra amarilla se vuelve barro, un movimiento en falso hace que te encuentres contra el piso. Los huecos se hacen presentes cada 200 metros y las quebradas bruscamente se van desbordando, causando tristemente inundaciones. Bien. Sí, de eso se trata. Ese es el ejercicio. Vemos el paisaje, lo sentimos, lo leemos, lo vivimos. Un buen escritor hace que la persona deje de leer para que comience a vivir la historia. Por eso cuando uno lee, por ejemplo, libros como Harry Potter, cuando uno lee, por ejemplo, El Señor de los Anillos, o pues es literatura juvenil. Pero si uno lee a Gabo, si uno lee a Stieg Larsson, si uno lee a Mario Mendoza, bueno, a cualquiera que nos guste, uno ya no siente que está leyendo, sino que está viviendo. La pregunta es, ¿eso cómo se logra? Así, con las descripciones, porque al lector lo llevamos a la acción. ¿Y cómo lo llevamos a la acción? Pues pintándole dónde está, tenemos que llevarlo de la mano. Si hay una escalera, hay que llevarlo por la escalera. Si hay una carretera, hay que llevarlo por la carretera. Bien. Listo. Compañeros, compañeras, ya terminamos. No veo más manitos levantadas. Juan Camilo, terminamos nuestra sesión. Muchas gracias por el taller, por venir. Listo, Carlos.
Vea, en el chat están los links de la bibliografía, los autores, los textos y demás para que se fijen en el chat. Y eso es todo, Juan Camilo. Carlos, muchísimas gracias. Les comparto entonces nuestro próximo encuentro virtual. Es el próximo miércoles 6 de noviembre. Se llama Mil Caras, Laboratorio del Roleplay para la Mediación Lectora. Estará orientado por Giovanni Henao y se desarrolla por este mismo link a las 4 de la tarde. Entonces, para nuestro próximo encuentro, próximo miércoles. ¿Listo? 4 de la tarde. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, por compartirnos toda esta aventura y todas esas narrativas que nos llevan desde la imaginación, como tú dices, a sentir la emoción y esos lugares, desde los olores, desde las imágenes. Muchas gracias, Carlos. Bueno, hermano, con mucho gusto. Y una última nota. Es un género que sirve mucho para la promoción de la lectura. A los jóvenes les encanta, a todos los niveles, a los jóvenes, a los adultos, a los públicos no convencionales. La invitación es a leer las crónicas, acérquense a las crónicas. No es muy comercial, uno lee normalmente poesía, cuentos, novelas, pero la crónica o el ensayo, por ejemplo, hay que leer ensayos y crónicas. Entonces, nada, nos vemos. Muchas gracias. Listo. Bueno, Muchas hasta luego. gracias. Muchas gracias a Feliz tarde, todos. chao. Muchas gracias a todos, muy amables. Hasta luego, muchas Muchas gracias. gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Chao. Gracias. Gracias.